Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pascal Roa en Jerusalén para seguir de cerca la evolución de lo que allí sucede, porque esta guerra ya ha cumplido más de 10 meses, pero no se sabe muy bien cómo, cuándo y dónde va a acabar, ¿no? ¿Qué tal, Pascal? Hola, Jorge. Sí, pues ya van 2 semanas casi de los ataques, de los asesinatos selectivos, ¿no? De Sinwar y de Shukur. O sea, el número dos de Hezbollah y el número uno de Hamas. Dos No, no, semanas. no Sinwar, sino Haniyeh. Ay, perdón, sí, pues mira, el Es, famoso wishful. es el wishful thinking, sí, sí. Gracias, Jorge. Pues sí, 2 semanas desde estos eventos y ya vamos entrando en Tisha B'Av esta noche. Hay varias conmemoraciones, varios eventos, ceremonias en todo el país, en varias sinagogas. Recordamos que Tisha B'Av, el 9 del mes de Av, conmemora la destrucción de los dos templos, también el exilio de los judíos de Sfarad, de España, la península ibérica, en 1492. Y bueno, esta semana, entre rumores y rumores, se prevé un ataque o varios ataques de varios frentes, pero realmente nadie sabe nada. Y entonces nosotros tampoco vamos a especular, porque si no vamos a decir que es hoy, porque es Tisha B'Av y que es simbólico, sería una fecha muy simbólica para los enemigos de Israel, o no sé, cualquier otro día de la semana puede ser. La verdad es que tampoco tenemos muchos elementos en los que aferrarnos. Sí, las compañías de vuelo siguen cancelándolos. La Fuerza Aérea de Tzahal ha anunciado que cancela las vacaciones de su personal, pero tampoco tenemos instrucciones diferentes. O sea, la ciudadanía ahí no ha recibido instrucciones como para que vayamos de repente al supermercado de turno y comprar un montón de agua, de generadores y de papel higiénico. O sea, realmente en este sentido no hay ningún cambio. La gente sigue yendo a su trabajo, yendo a sus campamentos, los chicos. Ah, y hasta ayer viendo las Olimpiadas en la televisión. Y quizás empecemos por ahí. Después del final de las Olimpiadas, Israel logró 7 medallas. Así que aquí, en este tumulto de informaciones positivas, negativas, por lo menos sí, sí positivas, medallas, 7 medallas, una de oro. Nunca antes Israel había conseguido tantas medallas en unas solas Olimpiadas. Así que bueno, esto había que recalcarlo antes de volver a entrar en el meollo de las cuestiones más negativas. Bueno, en general han sido, creo que en gimnasia, en taekwondo, ¿no? En cosas así. Esas son las especialidades Sí, israelíes. Ya, yo, yo me comprometo que el día que Israel gane el oro olímpico en fútbol, voy a hacer un programa homenaje especial, porque eso ya estaremos bastante cerca del apocalipsis, el final de los tiempos. Pero bueno, mientras tanto, en otras expresiones deportivas, Israel sí que se supera. sí. Bueno, para seguir un poco con las noticias así que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con cosas que no cambian, es también una noticia que empezó el sábado y que sigue su curso y que también simboliza la falta de entendimiento, la falta de empatía y la vuelta a la narrativa. Eh, Israel negativa. ¿Te acuerdas del entrenador del Barça, de Van Gaal, que decía que todo negativo? Pues Israel para el mundo occidental es todo negativo y Palestina todo positivo. Me refiero al ataque del ejército israelí contra una escuela, la escuela Alta Bahin. La semana pasada hablamos de varios ataques del ejército contra varias
escuelas, incluso mezquita, creo, o si no es ahí, si no es la semana pasada, pues en otras ocasiones. Todos saben, todos sabemos y tendrían que saber ellos, los medios occidentales, los gobiernos occidentales, y no practicar la política de la avestruz, saber que ya no hay escuela, ya no hay rezos en esas mezquitas por lo menos, hay zonas humanitarias. 1,9 millones de gazatíes están en zonas humanitarias. Los pocos que quedan en zonas de combate son terroristas o gente despistada, vete a saber, pero estamos en agosto, estamos en guerra, no hay clases, no hay niños perdidos en escuelas, solo hay terroristas. Son centros de control, de mando, de operaciones contra Israel. Cuando Israel los localiza, los ataca. Esto es el final de la cosa. Pero no, como no, esto no entra en la narrativa de Israel, que tiene que ser negativo, y Palestina positivo, pues dicen, Israel otra vez atacó una escuela. Y jamás aprovechó el tirón. O sea, hablamos de un ataque a las 5 de la mañana el sábado. Ataque de Israel. 5:20 jamás dice 40 mártires, sin más precisiones. Y después, 20 minutos más tarde, infla, dice 100 mártires, sin precisar quiénes son ni nada. A las 7 empieza CNN y muchos medios occidentales diciendo exactamente lo que ha dicho Hamas. 100 personas muertas en una escuela en el sur de Gaza. Sin más precisiones, solo, y a veces ni siquiera sin decir que son fuentes de Hamas. Y también en el mundo occidental ya Hamas no significa nada, no saben quiénes son, no se acuerdan que son terroristas y que forma parte de su propia estrategia, de su propia guerra, decir 100 muertos, vale, y nosotros, medios occidentales, lo compramos. No solo lo compran los medios occidentales, sino que a partir de ahí, a partir de las 8 de la mañana el sábado, nos despertamos con condenas del gobierno francés, británico, estadounidense, incluso Biden, Harris, condenando o mostrando su máxima preocupación, que es lo mismo que una condena. Ellos en plena campaña electoral. Esto dura hasta todo el día cobertura súper negativa contra Israel y por supuesto, como siempre, Tzahal empieza a buscar los elementos, empieza a justificarse, empieza a decir quiénes son y de repente da las pruebas de que, bueno, pues ellos son los terroristas, tac, 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 tac. Y de repente a las 7 de la tarde del sábado, Hamas mismo baja el número de 100 a 40. Y hoy podemos decir que hubo 39 muertes. Y hace una hora, Tzahal publicó la lista que tiene hasta ahora de 31 miembros de Hamas muertos y su puesto en Hamas, su puesto en la organización. ¿Quiénes son? Su foto, su papel en la organización. Ok, 31, faltan 8 de los supuestos 39. Puede que sean niños, pueden que sean mujeres. ¿Qué hacían ahí en todo caso? A las 5 de la mañana, un sábado, en una zona de guerra, en una escuela que ya no sirve de escuela. Pues así ha estado mi fin de semana, como buscando pruebas, buscando informes, y al final todo se resume al mundo al revés. Estamos desde hace meses, frente a un mundo al revés, a una inversión de valores, a una mala fe, porque en la cabeza del público occidental no cabe que jamás sean terroristas, que hagan lo que hagan, que usen escudos humanos y que Israel al final no es tan malo. No les cabe en la cabeza. Necesitan esto para desayunar el sábado. Y con eso quería empezar, después de hablar de las medallas de Israel en las Olimpiadas. Sí, la verdad que es así. Lo que pasa es que uno está tan habituado a que los medios, los gobiernos occidentales actúen de esa manera que ya no nos llama la atención. Es decir, es lo que yo me espero. Cuando veo las noticias, ya ni siquiera me llego a hacer mala sangre, a indignarme por lo que estoy viendo, porque sé qué es lo que están contando.
Y sé que si ellos dicen 100, pues serán 30 o 40, y que dicen que son civiles, que van a ser todos terroristas, o igual va a haber daños colaterales, va a haber niños o viejos o mujeres que no tenían nada que ver con esto, algunos, pero no en las proporciones en las que se habla o que la gente cree, porque la gente cree que los 40.000 que dice Hamás que han muerto eran todos civiles, todos niños, mujeres y ancianos, no había ahí nadie. Israel ya ha dado la lista, creo que de 15.000, con nombres y apellidos que son terroristas que han sido eliminados. Es decir, ya con nombres y apellidos por lo menos, pero tampoco la cantidad de 40.000 es una cantidad que sea fiable. Es decir, porque las acciones y las enumeraciones que han hecho organismos de Naciones Unidas, no ya de Israel, reducen esa cifra. Es decir, que incluso en el caso de que sean 30.000, estamos hablando que la mitad son terroristas, con nombres y apellidos, pero todavía no sabemos de los otros 15.000 si cuántos de ellos eran terroristas de los que no sabemos los nombres y los apellidos, porque aquí la proporción es totalmente inversa a la que se transmite. Se da la sensación de que Israel ataca a los civiles y que puede ser que alguno de ellos sea una persona mala, pero como ellos son de palestinos que están oprimidos y pues tienen derecho a matar de la manera más cruel a los judíos, a violar a sus mujeres, a asesinar a sus niños, etcétera, etcétera, como eso sí lo vieron por la tele, pero lo que vieron, antes uno podía pensar que la gente en Occidente se guía por lo que ve en la televisión, pero el 8 de octubre se vio todo lo que pasó el 7 de octubre en las Sí. televisiones del mundo. En todo el mundo se vio. Y el día 12 o 13 de octubre ya todo el mundo les había borrado y había puesto en su lugar a los ataques y las retóricas de que hablan de que Israel es el malo de la película y había que esperar, y empezamos con aquel hospital que habían bombardeado y que resulta que lo habían bombardeado ellos mismos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas. eh, por eso digo de que hoy en día la prueba audiovisual no sirve para nada tampoco. Ya. Cuando entraron los americanos en los campos de concentración de los nazis, los generales decían filmen todo para que la gente sepa qué es lo que pasó. Aquí se filma todo, no los periodistas, sino los terroristas filman todo lo que ven y lo que hacen, lo recupera el ejército, se lo da a los medios de comunicación, y eso dura en la memoria colectiva 15 minutos, un Ujú. segundo en términos de un año. No ha desaparecido la gente, no ha tomado conciencia de lo que pasó entonces. Es como cuando les hablas de que los judíos murieron 6 millones. Para ellos 6 millones es como 3 personas. No, no, Ujú. no, no tienen noción, pero cuando mueren 40.000 gazatíes, es un genocidio que si tú haces las cuentas, y aunque fueran 40.000, y aunque fueran 50.000, y aunque fueran 60.000, si fueran 60.000, no llegaría al 3 o 4%, y eso para ellos es un genocidio. En cambio, matar a la mitad de la judería de Europa, todavía no está claro si eso lo hicieron o no los nazis, o si querían, porque la gente muere en las guerras. Aquí tenemos evidentemente un desequilibrio total, porque la verdad no llega con las evidencias. La verdad llega con lo que uno está dispuesto a aceptar de las evidencias. Y eso es lo que pasa. Lo que Ya. pasa en Occidente es que no necesitan que le muestren más y le demuestren más que jamás es terrorista. Eso está comprobado, votado por Naciones Unidas, por Europa, por Estados Unidos, por la mayoría de los públicos que hoy en día se sienten ofendidos
pues son públicos de países que han reconocido que Hamás era un grupo terrorista. Pero sus gobiernos ven la reacción popular de las calles, que día sí, día no, salen a manifestarse a favor de los palestinos y entonces salen a condenar a Israel. Bueno, que claro, Israel está en guerra, pero no tiene que matar gente. Tiene que hacer una guerra de, si quiere, eliminar a Hamás, pero sin matar a la gente. Sin matar a gente que son yihadistas y que están dispuestos a inmolarse tan solo con la posibilidad de matar a algún judío, ni siquiera con la certeza, porque hemos visto millones de actuaciones de terroristas que se agolpaban o se intentaban atacar a un grupo de soldados israelíes y estos los reducían antes de que llegaran a ellos, como muchos lo serían. Pero lo importante era el acto. El acto es la intención de matar a los judíos. Y eso es lo que Occidente admira, porque desgraciadamente, a pesar de que pasen los años, pasen los siglos, pasen las edades, la Edad Media, la Edad Moderna, pues aquí parece que seguimos en las mismas, que el judío es el culpable siempre, se demuestre o no. Es más, incluso si se demuestra lo contrario, ¿no? Esto me recuerda a las discusiones teológicas de la Edad Media en la Sefarad medieval, en las que, por ejemplo, Nachmanides tenía que defender el hecho de que los judíos no eran pecadores de la palabra de Dios, sino que eran los que conservaban el mensaje. Y como él ganó esas disputas, lo que tuvo que hacer es exiliarse porque lo iban a matar a él, simplemente por demostrar de que aquellos que atacaban a los judíos por esos asuntos estaban equivocados. Y esto es lo mismo que pasa ahora. Pasaron, como dice la canción, pasarán más de 1000 años, muchos más, pero el odio, el prejuicio hacia los judíos, porque esto no es una cuestión de un estado de israelíes, entre comillas, porque ellos no atacan a los beduinos israelíes, ni atacan a los musulmanes que son casi el 20% de la población en Israel, sino están hablando siempre de los judíos israelíes. Así que bueno, desgraciadamente estamos en la enésima guerra antisemita de este mundo. Ahora bajo la bandera de Israel, antes bajo banderas de países extraños, es decir, porque Francia atacó a los judíos, Alemania atacó a los judíos, Inglaterra atacó a los judíos, España y Portugal atacaron y expulsaron a los judíos. Y los países árabes hace 50, 60, no, 50 no, 70 años también atacaron a los judíos y por eso los judíos se fueron de allí. No se fueron porque de pronto el sueño mesiánico se había realizado. No era solamente por eso, era porque su vida corría peligro. Corría peligro incluso en países en que los propios reyes les habían asegurado que estaban a salvo, como en Marruecos. Y los reyes dijeron, bueno, están a salvo, pero a ver, los que quepan en mi palacio, porque ya los que no entran en mi palacio, yo no puedo asegurar, no puedo matar a mis súbditos porque son musulmanes y ellos creen que los judíos no tienen que existir. Y lo mismo pasó en los reinos cristianos. En eso tampoco hay diferencias. ¿Dónde hay diferencias? Donde no hubo judíos en los últimos 2000 años. Creo que ni en Japón ni en China hubo judíos y posiblemente en Tailandia tampoco y seguramente en esas zonas lo del antisemitismo es algo muy moderno y que tampoco estará demasiado implantado. Pero el resto del mundo, el resto especialmente del mundo de las religiones monoteístas, odian al judaísmo porque ellas nacen de las contradicciones que tratan de encontrar dentro del judaísmo. Ese es el problema básico y sencillo, es decir, los cristianos no perdonan a los judíos que sigan siendo judíos después de que Jesús trajo la verdad. Y lo mismo los musulmanes, que los judíos sigan siendo judíos después de que Mahoma proclamó su verdad. E incluso los acuchilló a al Curaima, creo que se llamaba, a los judíos que vivían en Arabia Saudita. Los pasó a todos por el degüello
y se quedaron con sus mujeres y sus niños para convertirlos forzosamente. Esto es una historia muy antigua. Ahora parece muy moderno porque utilizan armas y se ven las fotos aéreas y se ven a los reporteros de CNN y a los reporteros de tal y cual diciendo esto y diciendo aquello. Pero la historia es una historia que está vigente desde la Edad Media, desde que las religiones monoteístas decidieron que había que acabar con el judaísmo, a pesar de que no representaba una amenaza para ellos, porque el judaísmo nunca fue evangélico, es decir, que nunca trató de obligar a la gente o pregonar a la gente una verdad para que los demás pueblos se convirtiesen, cosa que sí hacen y han hecho los cristianos y los musulmanes. Y entonces, bueno, hay quienes se les resiste. Esto a mí siempre me sigue recordando a unas historias que tienen que ver con tu país de origen. Al menos creo que alguno de los dibujantes, las de Asterix, que en aquel lugar de la Galia había un pueblito que los romanos eran ya dueños de todo el mundo, por ahí seguían, dale que te pego, sí, irreductibles. Y eso es lo que pasa con el judaísmo, que somos irreductibles y lo seguiremos siendo. Así es, y por eso existe Israel desde hace más de 70 años y sigue resistiendo incluso ahora frente a 7 frentes, perdón por la redundancia, 7 frentes que, bueno, quieren unir sus fuerzas como puedan. Sabemos que Hamas en el sur ya está casi desmantelado. Una cosa, hubo cohete hoy, un cohete no hubo durante el fin de semana, hoy porque sabían que teníamos nuestra transmisión, pues hubo un cohete disparado desde O por el final de las Olimpiadas. Tú eres muy mal pensado. hacia el kibutz de Ein HaShoshna, un kibutz de la Shmer HaTzair, de hecho, donde yo fui, que visité hace unos años. Pues claro, otra vez en campo abierto, realmente tiene incluso menos que un valor simbólico, pero es para decir que jamás dice, estamos ahí todavía. Uh, Más cosas desde Gaza, no hay mucho. Desgraciadamente se confirmó la muerte de un soldado más de Tzahal durante el fin de semana. Se trata de Omer Ginsburg, 19 años. Esto lleva un total de 332 bajas en Tzahal, sin contar los soldados y los civiles asesinados el 7 de octubre mismo. Pero desde el principio de la ofensiva son 332. Tampoco desde Cisjordania nos llegan muchas noticias más que las habituales redadas, solo que hubo un atentado letal también, desgraciadamente, este fin de semana. Un israelí joven también, de 23 años, que murió a consecuencia de sus heridas después de un atentado ayer domingo en el Valle del Jordán, en Cisjordania. Disparos contra él, contra su coche, desde otro coche donde estaban los terroristas. Y luego hubo también otro herido de unos 30 años y todavía no ha sido localizado el autor del atentado, pero seguramente las fuerzas del orden conseguirán arrestar y detenerle dentro de unos días. Pues este atentado, a pesar de no, o sea, a pesar de parecer un hecho aislado de una persona aislada o de unas personas aisladas, también ha sido reivindicado por Hamas. O sea, aprovechándose de cualquier acto de violencia, incluso en Cisjordania. En el norte, el frente norte, Hezbollah, según medios libaneses, Hezbollah habría evacuado todo su personal. O sea, hace unos días hablábamos de evacuación de el cuartel de los altos mandos, la gente, los VIPs, ya se fueron a otros lares, pero parece que ya han evacuado todo, su sede, cuartel general, todo su Pero, personal. ¿de dónde? ¿Están hablando de Beirut solamente o de todo el Líbano? Efectivamente, se lo había omitido desde Beirut, desde
su bastión en el sur, el barrio sur de Dahiye, y lo han evacuado, según medios libaneses, esperando respuestas de Israel a un ataque que todavía no ha llegado desde Irán. Esto en términos militares quiere decir de que están todos en Beirut. Sí. Es decir, cuando ellos dicen, ya no queda nadie en Beirut, y en Beirut, la capital de Líbano, hay prácticamente la mitad de la ciudad, son barrios que pertenecen al movimiento Hezbollah, y ahí está el líder y está. ¿A dónde se van a ir? ¿Se van a ir más cerca para combatir a Israel? Porque para el otro lado queda Siria, que la cosa tampoco está muy clara allí. ¿A dónde se van a ir? ¿Se van a ir al exilio? ¿Se van a ir a Turquía? En Turquía los van a matar a los de Hezbollah, porque no pertenecen a la misma corriente islámica que la mayoría. A ver, evidentemente en las guerras, como hay una frase que dice que la primera víctima es la verdad, es decir, que en las guerras se miente. Y eso lo saben los periodistas, incluso los de la CNN tendrían que haberlo aprendido. Y cuando uno pretende ser riguroso con las noticias, si dice Hezbollah da un comunicado y dice que ya no queda nadie en Beirut, tendrían que corroborarlo o decir, ojo, esta noticia viene dada por un grupo terrorista, con lo cual yo que usted no le creería, porque el guión es el siguiente. Ellos comunican, Televisión Española, por ejemplo, en Beirut ya no queda nadie de Hezbollah. Y al día siguiente hay un ataque en Beirut de Israel que destruye arsenales eh, contra Israel que estaban almacenados ahí. Y entonces sale el mismo reportero de Televisión Española por decir, pues a pesar de que no había ninguno de Hezbollah, Israel atacó y lanzó unas bombas porque estallaron. No, lo que estallaron eran las bombas que tenían almacenadas en las casas, pero esto no lo cuentan, por lo mismo que hablábamos antes, que este mundo es una vergüenza. No estoy hablando del mundo como paradoja universal. La historia del mundo es muchísimo más larga que la de este conflicto. Es decir, los seres humanos estamos aquí hace cientos de miles de años por lo menos. Y esto que estamos hablando, a pesar de que nos parezca una eternidad, es de los últimos 1000 años. Ni el Islam es eterno, ni el cristianismo es eterno, ni siquiera el judaísmo nació con el primer hombre de la humanidad. Así que estas cosas hay que resolverlas a nivel de los seres humanos, pero lo primero que hay que resolver es el tema de la verdad, porque lo que están contando y lo que están construyendo son una y más y miles de falsedades, porque es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar algo que le confirme las mentiras con las que ha crecido durante toda su vida. Y si alguien viene a decirles de que el mundo se mueve, pues vienen los papas de la época de Galileo y le dicen, oye, tú estás mal de la cabeza, fuera de la iglesia. Es decir, no puedes decir la verdad o no se puede comunicar la verdad porque entonces todas las estructuras de control y de gobierno del mundo estarían tambaleándose, porque entonces el mundo diría, pero ¿por qué me estaban contando milongas y mentiras durante toda mi vida? Toda mi vida, porque esto no es una cosa que de ahora, desde el 7 de octubre, o desde la creación del Estado de Israel, o desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o de la Primera Guerra Mundial, desde el imperialismo, desde el capitalismo. No. Esto es una cuestión que es casi innata con la civilización occidental. El odio hacia aquel que se señala como diferente. Una vez que está señalado como diferente, ya está. Lo demás viene rodado. La gente está predispuesta a seguir siempre pensando lo mismo. Sí, y culpar de todo a Israel permite restablecer un cierto orden
en el caos del mundo. Así se ven, así veo yo la cosa de una forma más psicológica, ah, intentando entender cómo es la mente humana. Y es verdad que culpar de todo a Israel, que es el antisemitismo en el fondo, ¿no? Permite un poco como las teorías de la conspiración, es decir, creer en esas teorías, creer que Israel es, o los judíos son culpables de todos los males del mundo. Creer esto permite dar una sensación de vuelta de control, porque si no el mundo es un caos. Si necesitamos estos Claro. puntos de referencia, el judío es un punto de referencia a su pesar, y así va a ser. Por eso existe esa narrativa: Israel es el malo, Palestina es el bueno, y así vuelven las cosas en el orden. Bueno, hablando de orden, vamos a terminar este programa con las últimas noticias, terminando con Hezbollah. Tzahal sigue sus ataques selectivos, además de destruir infraestructuras, como hace siempre. Sí consiguió, gracias a drones, abatir a 2 personas, 2 miembros de Hezbollah, 2 terroristas, que circulaban otra vez en una moto. O sea, yo creo que tendrían que dejar de circular en moto, porque ya van varios ataques desde hace muchas semanas de terroristas en moto que van siendo eliminados por Tzahal. También hubo anoche una andanada muy fuerte de más de 30 misiles y drones contra el norte de Israel. Todos cayeron o en campo abierto o fueron interceptados. Y terminaré diciendo que hay noticias desde Siria otra vez. Un ataque por dron no reivindicado en la noche del sábado al domingo en el este del país, frontera con Irak. Es una provincia donde hay muchos grupos pro-iraníes. En ese ataque con dron aparentemente murieron 5 combatientes pro-iraníes. También muchos heridos, según informes sirios. No ha sido, por supuesto, reivindicado por Israel. Y nada, vamos a ver qué pasará esta noche. Tisha B'Av. En este ámbito también terminar diciendo que jamás en estas declaraciones que no tienen sentido a veces, jamás, portavoces de Hamas dijeron que ya no van a participar en la famosa reunión del jueves 15 de agosto para negociar un acuerdo de liberación de rehenes y cese el fuego. ¿Te acuerdas? Bajo los auspicios de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Israel dijo que iba a participar y Hamas de repente dijo que no, ya no nos interesa. Así que bueno, todo queda en el aire. Bueno, a ver qué es lo que queda en el aire, lo que pasa en estas horas, si van a seguir sumándose a los actos simbólicos de atacar en un día como Tisha B'Av, o resulta que el avestruz ha metido la cabeza mucho más hondo de lo que pensábamos. Bueno, no, yo no sé de cara al mundo musulmán qué pensarán, pero me parece que la actitud del régimen iraní es de charlatanes. Pero bueno, ellos sabrán por qué. Un saludo y hasta mañana. Hasta mañana.